Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a arrancar viendo un videíto acerca del trabajo práctico número 4. En este caso vamos a ver que los sistemas ideados por el hombre se basan en hidráulica, neumática, mecánica, y la mayoría están asistidos por principios de electricidad y electrónica, ¿no? Eso hemos visto un poquito en el trabajo práctico anterior, ¿eh? Pero para que nosotros podamos no solamente tener la idea de hacer un sistema asistido por electricidad o electrónica, tenemos que repasar un poco de lo que es la electricidad. Fíjense, este es el experimento de Benjamin Franklin. Acá explica un poquito cómo funciona una lámpara de neón. No se preocupen de los nombres de las lámparas porque después vamos a ver distintos tipos de lámparas, ¿no? Entre esos los LED, ¿eh? Y bueno, y todo lo que podemos hacer con la electricidad. Vamos a revisar un poquito las bases para comprender un poco qué incidencia tiene cada material por los elementos químicos del que está hecho. Ustedes saben que toda la materia está compuesta de átomos, es la partícula más chica, digamos. Pero ese átomo a su vez también tiene un núcleo de protones, neutrones y los electrones que están dando vuelta alrededor. Imagínense ustedes el carbono, el silicio, el hierro, el aluminio, todos esos materiales e inclusive el nitrógeno, los gases y todos los que no son metales también, todos están hechos con electrones. Y la capacidad de ceder esos electrones es lo que hace que después en cantidad constituyan la energía eléctrica, ¿no es cierto? Un flujo de electrones sería la electricidad. Acá, por ejemplo, tenemos el caso de los iones. Algunas sustancias que ceden electrones o aceptan electrones se convertirán en iones, ¿no es cierto? Positivos o negativos. Pensemos nosotros mismos estando construidos de materia orgánica, es decir, que nosotros podemos ser conductores de electricidad, podemos ser malos conductores de electricidad, porque nosotros, a diferencia de una barra de metal, no tenemos tanta conductividad como la barra de metal, pero sí, si nosotros nos agarra la corriente, por ejemplo, de un cable que está en el techo, esa corriente va a pasar por nuestro cuerpo y va a tratar de buscar el centro de la Tierra. Si nosotros tocamos la pared, por ejemplo, si agarramos un positivo de la corriente y tocamos la pared con la otra mano, vamos a sentir que nos agarró la corriente, decimos nosotros, pero es la corriente que busca dirigirse al centro de la Tierra, ¿eh? Algunos experimentos acá, ¿no es cierto? Algunas explicaciones de cómo están los electrones en distintos materiales, ¿eh? Electrones perdidos, dice acá. Ustedes saben que la fricción mecánica, la luz, el calor o una reacción química pueden mover esos electrones. Es lo que pasaría, por ejemplo, en una batería, cuando calienta el sol, un panel solar. Hay distintas maneras de cómo se produzca la corriente eléctrica, ¿no es cierto? Les decía yo de los materiales, que en función de los materiales de que esté hecho, pueden clasificarse en conductores y aislantes, ¿no? La corriente eléctrica, acá hay una gráfica donde se puede ver cómo los electrones atraviesan un conductor, ¿no es cierto? ¿Qué relación tiene con el magnetismo?
¿no? El magnetismo, saben ustedes lo que son imanes, algunos han experimentado con el imán, la brújula, pero si aparte yo a ese imán, en el caso hay una brújula cargada magnéticamente y pongo un conductor a su vez que circula una corriente, se enfrentan dos campos eléctricos, un campo magnético que tiene sus fuerzas y la corriente eléctrica que a su vez genera un pequeño campo magnético. En función de esto, después lo vemos, se pueden construir motores. Por electromagnetismo se pueden levantar muchos objetos pesados. Y acá está cómo se mide una corriente eléctrica. Utiliza también el mismo principio eléctrico, el amperímetro, por ejemplo, que mide amperes, ¿no es cierto? Ustedes saben que esta primera formulita es tensión igual a resistencia por la intensidad. Esa es la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y acá tenemos la ley de Watson o la ley de la potencia. También hay que repasar un poquito eso para que tengamos. Acá hay una explicación gráfica de cómo explicar la ley de Ohm. La ley de Ohm nos decía que la tensión en voltios es igual a la resistencia en ohmio por la intensidad en amperes. Pero ¿cómo la puedo explicar? Esto es una analogía, es decir, trata de explicar de cómo son los elementos de la corriente. Fíjese, la cantidad de agua es el flujo de corriente, ¿no es cierto? Lo que está corriendo por dentro de un cable. Si yo abro o cierro totalmente, puedo ofrecer una mayor o una menor resistencia a esa corriente de agua. Y cuanto más sea la altura de la cantidad de agua que tengo, mayor va a ser la fuerza con la que circule. Es decir, estamos relacionando la cantidad de electrones que va por un conducto. Y acá estamos graficando la cantidad de electrones, pero de manera de explicitarla en unidades de fuerza. Y la resistencia es todo lo que ofrece al paso de esa corriente de electrones, ¿cierto? Y acá, para completar la idea, tenemos una turbina de rotación donde la fuerza y la intensidad que trae hace mover una turbina que puede ser de un dique o puede ser de un molino, que ahí descarga toda su potencia y produce un trabajo, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para demostrar esto? Que existen los campos eléctricos y magnéticos. Es haciendo unos pequeños experimentos como el electromagneto, donde yo hago circular una corriente por esta bobina, positiva y negativa. El lápiz que está adentro aspira esas limaduras de acero que están acá abajo. ¿Pero por qué lo hace? Porque se ha creado un campo magnético a partir de la electricidad. Y un motor, analógicamente, con la misma bobina, el clavo, si yo le aplico corriente a esta bobina que está alrededor del clavo, pero que el clavo está libremente dentro de la bobina, seguramente se va a producir movimiento porque entre el clavo y la bobina se produce un campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico son líneas de fuerza que se producen por el movimiento de los electrones, ¿no es cierto? O sea que, bueno, y acá la tarea es explicar en 25 palabras o menos cómo trabaja ese motor, en qué se funda el movimiento de ese motor, de ese clavo en este caso, ¿no es cierto? Y bueno, nada, es importante que tratemos de ponernos en la cabecita
este apunte y reflexionar acerca de lo que han aprendido estos 7 años en física, en matemática, en electricidad. ¿Eh? Cualquier cosita me consultan después por WhatsApp, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan un buen día. Quería decirle que este, bueno, recién estoy aprendiendo a manejar el Zoom, así que tarde me di cuenta que estaba Karen en línea también y ¿cómo se llama el changuito? Gastón. Así que bueno, gracias de todas maneras y ya vamos a seguir grabando y para que lo vean todo de YouTube, ¿ah?